Bien, vamos a empezar a trabajar con la alteración de la necesidad de comer y beber adecuadamente. Esta es una... Ay, lo más importante en esta, o como en todas las necesidades, chicos, apaguen los micrófonos. El que quiera preguntar algo lo prende, pero si no, apáguenlo. Digamos, cuando trabajamos con cualquier necesidad, lo más importante empieza por la valoración. La necesidad de comer y beber está condicionada por muchos factores. Algunos tienen que ver con el paciente y otros son externos a él. Nosotros tenemos que tener en cuenta todos. No podemos, digamos, hacer un cuidado correcto si no tenemos en cuenta todos esos factores. Entonces, debemos pasar a considerar hay dos más que tienen que entrar. Que existen factores estructurales, sociales y culturales. ¿Se escucha? Y hay otros que son patológicos y funcionales. Cuando hablamos de los factores estructurales, sociales y culturales, nos referimos a los factores tecnológicos, religiosos y filosóficos, familiares y sociales, culturales, modo de vida, contexto y medio ambiente, políticos y legales, económicos, educacionales y la capacidad de acceso a la salud. Ustedes me van a decir, ¿qué tiene que ver eso con comer y beber? Cuando analizamos cada uno, vemos que cuando hablamos de factores tecnológicos, por ahí alguno piensa en la computadora o el celular, pero los factores tecnológicos incluyen a la cocina, por ejemplo, a la capacidad de mantener una comida adecuadamente con una heladera, que no todos disponen de eso, y todo lo que afecte al proceso de alimentación de una persona, que no son pocas cosas, que uno por ahí las tiene naturalizadas, porque las tenemos como cosa diaria, ¿no? Tenemos un termo, tenemos una pava eléctrica, tenemos muchísimas cosas que tienen que ver con lo tecnológico y que mejoran nuestra calidad de alimentación. Para eso están. No todos disponen de esa tecnología. Entonces, cuando tenemos que valorar el, el, la necesidad de un paciente, tenemos que saber qué capacidad tiene ese paciente o cuántos factores tecnológicos tiene a su disposición para comer adecuadamente. Tenemos que saber qué pasa con sus factores religiosos y filosóficos. Ustedes saben que hay religiones, por ejemplo, que no comen carne, o no comen carne de vaca, o ¿qué pasa si alguien no come carne de vaca en Argentina? Se le puede complicar, ¿no? Puede ser difícil para esa persona. O si fuera un chino que come carne de mono, y acá no va a conseguir monos, entonces no va a poder comer adecuadamente. ¿Qué pasa con los factores familiares y sociales? O sea, cada persona está inserta en una microcultura, ¿no? En una microsociedad que es la familia y nuestro barrio, nuestra ciudad, que tenemos una forma de comer, de preparar nuestra comida, de conservarla, tenemos predominancia de algunas comidas, nosotros tenemos que conocer eso. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a asistir o a cuidar a personas que son distintas a nosotros, ¿no? Nosotros que vivimos en Bariloche, que atendemos tantos turistas, por ejemplo,
tantos extranjeros, que tienen costumbres totalmente distintas. Entonces, su necesidad de comer y beber va a ser, en cierta forma, distinta a la nuestra. Tenemos que entenderla. Tenemos que entender el modo de vida, el contexto y el medio ambiente, ¿no? Porque, por ejemplo, si uno va a partes del país donde por ahí tienen quintas todo el año y ellos pueden en su casa tener lechuga, cosa que nosotros, por ejemplo, no podríamos hacer, porque no tenemos las condiciones. ¿Qué pasa con la influencia política y legal? Y bueno, también estamos cortados por eso y tenemos que tener en cuenta. Los factores económicos creo que son los más evidentes, ¿no? Son los que nos dan la accesibilidad. ¿Mm? Hoy todo depende de factores económicos. ¿Qué accesibilidad tenemos a comprar determinadas comidas? Ya que no Profe, podemos disculpe, comprar. ¿Mm? se escuchan voces de atrás, Escuchan se voces. interfiere, no lo puedo escuchar. eh, ¿Quién tiene una tele o eso? Parece que se apagó. Chicos, eso. Y después los factores educacionales tienen que ver también, ¿no? Que decís, ¿cómo estamos preparados, cómo nos han educado para comer? ¿No? ¿Qué nos han enseñado que es adecuado o no? No vamos a decir correcto o incorrecto, porque es, en cierta forma, ponerle un juicio de valor, sino que cuando hablamos de alimentación tenemos que ser adecuada. ¿Adecuada a qué? A que nos pueda sustentar, a que nos pueda mantener vivos, ¿sí? Y otra cosa que tiene que ver con nuestra alimentación es el acceso a la salud. Aunque parezca que no tiene relación, está directamente relacionado. Si no tenemos acceso a la salud, se puede alterar, podemos tener una falla en el mantenimiento de nuestra salud, ¿no? Que termine afectando nuestra forma de alimentarnos. Uno no puede hablar o valorar a una persona sin tener en cuenta todo esto. Brevemente, pero lo tenemos que tener en cuenta. Más allá de que en esta materia, en particular, nosotros nos vamos a centrar en el individuo, más que nada, más que en lo externo, pero por el tipo de materia. Pero esto también tiene que ser tenido en cuenta cuando hacemos la valoración inicial. Y después vamos a lo que tiene que ver con el individuo. Cuando abordamos al individuo, tenemos que ver su funcionalidad y su presencia o no de patologías. El abordaje tiene que ser sistemático, tiene que ser ordenado. Entonces, lo primero que vamos a ver es la valoración nutricional. Vamos a ver qué talla tiene. O sea, existe un aparato que se llama tallímetro, que es para medir la altura de la gente. El de la foto, que es real, es el más simple, el más primitivo, podemos llamarlo. Hoy las balanzas traen hasta sistemas láser para medir la altura de las personas. Pero la función es la misma. Mide la altura en centímetros. ¿Sí? La altura se mide en centímetros, no en metros. Otra cosa que se necesita es la balanza. ¿Sí? Tenemos que pesar a las personas y el índice de medida que vamos a usar es los kilos. Es importante que cuando hacemos esto, tanto tomar la talla como el peso, que lo hagamos correctamente. Al igual que todos los elementos biomédicos que ustedes utilicen, ¿no? Que ya saben utilizar, estos, aunque son simples, también tienen que ser usados correctamente. El paciente tiene que estar parado correctamente. No puede estar torcido, tiene que estar siempre de espalda hacia la parte recta, ¿sí? Con los talones bien atrás,
y de esa forma es medida su altura. Esto podría ser medido con un láser. Esto está torcido, ¿sí? Si ustedes lo miran por el ángulo y porque hay que sostenerlo con la mano. En el caso de cuando tomamos el peso de las personas, para tomar el peso la persona debería estar en ropa interior. Para tomar correctamente el peso, vamos a la ropa interior. Entonces, una forma de saber si tiene el peso relacionado con la talla es ir a las tablas. Existen fórmulas, ¿no?, que nos permiten abordar, decís, bueno, esta persona, ¿no?, que mide 1,64 m y que tiene 52 años, ¿no? Entramos, es un masculino, buscamos la edad, de 50 a 59 años, ¿sí?, que mide, dijimos, 1,64, su peso ideal rondaría los 75 kilos. Uno entra en la tabla y, ¿cómo se llama?, y establece el peso que tendría que tener esta persona. También podemos calcular el índice de masa corporal, es necesario que lo hagamos. El cálculo se hace dividiendo el peso en kilos sobre la talla al cuadrado, sobre la altura al cuadrado. Y eso nos va a dar el índice de masa corporal. En función de eso podemos decir el nivel de nutrición que tiene esa persona. Y ahí lo vamos a encuadrar. Después vamos a empezar a trabajar, a valorar la ingesta, ¿no? Necesitamos saber cómo come esa persona. Si lo hace teniendo apetito, si lo hace teniendo gula, si lo hace porque está aburrido. Entonces, deberemos interrogarlo para ver realmente cómo lo hace. Tenemos que saber cómo es la composición y cómo es el volumen, ¿no? Entonces, acá vamos a interrogar a la persona y en realidad no tenemos que hacer preguntas cerradas. Si yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes comen carne? Ustedes me van a decir sí. ¿Y comés 2 porciones? Sí, como 2 porciones. ¿No? Entonces, no tenemos que inducir a la respuesta. Entonces, ¿cómo podemos averiguar esto? Le pedimos a la persona que nos cuente qué come habitualmente o qué comió en la última semana. ¿Cómo fueron sus comidas? Y le preguntamos cuánto come. ¿Cuánto come? ¿Un plato? ¿2 platos? ¿Medio plato? ¿Sí? ¿Come un sándwich? Tenemos que establecer con la mayor precisión posible cuánto es lo que come y cuánto come de verduras, cuánto come de esto, cuánto come de pescado, porque si le preguntamos, ¿usted come pescado? Sí. Y resulta que media hora después, uno sigue con el paciente y se entera que sí, come una vez al año cuando va a pescar, que trajo 3 truchas y comió pescado. No está dentro de su dieta habitual. Entonces, uno tiene que preguntar cómo fueron sus comidas en los últimos 15 días, en la última semana, en los últimos 10 días, y en base a eso nos hacemos una idea lo más precisa posible. Es necesario saber el número de ingestas. Van a ver que la mayoría no cumple con el desayuno, almuerzo, merienda, cena. Entonces,
Uno puede preguntar, ¿cómo desayunás vos? Resulta que se van a enterar que algunos toman mate nada más, otros no desayunan, otros toman un cafecito y salen corriendo a hacer sus actividades, que no hay almuerzo, que rara vez hay merienda o es un mate por ahí, o un mate a media mañana también, que las colaciones son desordenadas. Uno tiene que saber esto. Ustedes saben que lo ideal es que exista el desayuno, almuerzo, merienda y cena. Y eventualmente alguna colación si hubiese alguna actividad física que demande un aumento de calorías. ¿Sí? Pero si no, digamos, puede ser que la persona esté generando un desequilibrio y un desequilibrio con exceso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, desayuno incompleto, sin almuerzo, y resulta que después, a la hora de la merienda, como solemos hacer muchos, o hacíamos muchos, resulta que llegamos a casa a las 4 de la tarde y ahí hacemos una comida que es desayuno, almuerzo y merienda, en volumen y de muy mala calidad, ¿no? Entonces, tenemos que saber eso. Tenemos que empezar a examinar a la persona. Tenemos que ver el estado general. ¿Qué tipo de forma tiene? ¿Es delgado o es obeso? ¿Sí? ¿Qué tipo de contextura física? ¿No? Existen 3 tipos básicos. El endomorfo, ¿sí? Que es esa persona que parece musculosa, que tiene tendencia a la obesidad, que son así como más robustas, ¿sí? Son personas que les cuesta controlar su peso, aumenta fácil su volumen corporal. El ectomorfo, que son esas personas que parecen flaquitas, que parecen que se van a romper, que todos dicen este flacucho, que come y nunca engorda. Y después tenemos el mesomorfo, que es la media de eso. Ni un extremo ni otro, es el punto medio donde todo el mundo tal vez quisiera estar. Tenemos que, digamos, identificar ante qué tipo de persona estamos. ¿Es delgado? ¿Es obeso? ¿Qué tipo de contextura física tiene? ¿Por qué? Porque las tablas de alimentación nos van a dar un peso adecuado para cada tipo de contextura física también. Vimos a la persona ya en forma general, empezamos a hacer la exploración física un poco más profunda. ¿Por dónde empezamos? Por la boca. ¿Qué vemos en la boca? Lo primero que vemos son las mucosas. ¿Cómo deben estar las mucosas? Húmedas, ¿sí? En general con una tendencia a un color rosadito, y deben carecer de lesiones, deben estar limpias. Pasamos a los dientes. ¿Qué pasa con los dientes? Primero tienen que estar todos. Sería lo ideal. Dentadura completa. Segundo, ausencia de caries. Tenemos que ver el estado de higiene. Presencia de sarro. Desalineación de los dientes. Hay muchas personas que tienen los dientes desalineados, que no están así como el ideal de la foto, que los dientes están torcidos, que no tienen todos la misma línea de altura,
¿sí? Hay unos más grandes y otros más pequeños. Eso afecta a la masticación. Entonces, tenemos que tenerlo en cuenta. El estado de las encías. Ustedes saben que si las encías tienen algún tipo de inflamación, es molesto, ¿sí? Hasta puede ser doloroso comer. Entonces la persona modificaría su alimentación. Hay algo que vamos a sentir apenas le pidamos a la persona que abra la boca, y es el aliento. ¿Sí? Si el aliento es fuerte, ¿sí? Si el aliento es de un olor fétido desagradable, hablamos de halitosis. Eso puede ser por varias causas. Una podría ser por mala higiene de la bucal, mala higiene de los dientes. También podría ser, o sea, ahí estamos hablando de residuos en la boca, mala higiene de la boca. También puede ser por alguna comida, ¿sí? Hay comidas que nos provocan halitosis. Entonces, si la comida nos provoca halitosis, es un indicativo de que podemos tener un trastorno digestivo, ¿sí? Causado por la comida o causado por nuestro organismo que no realiza correctamente su proceso digestivo. La lengua también tiene que estar húmeda, no tiene que estar seca, no tiene que estar blanca, tiene que estar en perfecto estado, sin lesiones, sin tumoraciones. ¿Mm? Las amígdalas, las amígdalas se tienen que ver rosaditas, sin ningún tipo de inflamación ni supuración. Cualquier alteración en las amígdalas nos impide comer con normalidad, suele hasta ser doloroso comer. Y bueno, otra cosa que ya nombré es la presencia de úlceras o lesiones dentro de la boca. Si tenemos úlceras, aunque sean pequeñas, vamos a tener dificultad para iniciar el proceso digestivo en la masticación. Entonces, ¿qué podemos encontrar en la boca? Hablamos de la halitosis, ¿sí? O sea, el mal aliento, ya dijimos por qué. La placa bacteriana, que es el producto de falta de higiene dental. Las caries, la gingivitis, la periodontitis, ¿sí? Que es la inflamación alrededor de la base de los dientes, los abscesos, abscesos periodontales alrededor de los dientes, en la base de los dientes. Esto es tanto la periodontitis como los abscesos son situaciones muy dolorosas, por las cuales la gente suele consultar de urgencia a su odontólogo. Los abscesos periamigdalinos, o sea, afectando a las amígdalas, las cialoadenitis, las neoplasias, o sea, la presencia de algún tipo de tumor, y la maloclusión, que es el cierre inadecuado de los dientes, donde no es tan alineada la mandíbula superior con la inferior en el cierre de los dientes. Entonces eso hace que no podamos masticar bien. Fíjate. Después vamos a pasar a observar el cuello. El cuello, vamos a ver la longitud del cuello, hay distintas formas de cuello, ¿sí? Distintos largos, pero tiene que haber simetría entre esta longitud y ancho, ¿sí?
no puede ser, no podemos verlo como deforme. La coloración de la piel del cuello también nos puede indicar trastornos. Las características de la piel. Tenemos que sentir, palpar las arterias para los latidos. No debería haber ingurgitación yugular. La ingurgitación yugular es cuando la yugular uno la ve, ¿sí? Que está dilatada, donde ve estos latidos que yo les dije que teníamos que palpar en la yugular, donde uno ve que late la yugular, que está hinchada, como si tuviera un lazo hemostático. Entonces está salida, está inflamada. Eso es un indicador de algún tipo de problema. En el caso de los varones, tenemos que ver que el cartílago cricoides se mueve. Cuando deglute, cuando habla, se tiene que mover. Se tiene que notar, le tenemos que pedir a la persona que trague saliva y nosotros ver ese movimiento peristáltico que se produce durante la deglución. Lo normal es que se note cuando alguien traga saliva. Y tenemos que buscar si existen tumoraciones en el cuello. ¿Por qué? ¿Qué indicarían las tumoraciones? Pueden ser ganglios inflamados, podría ser una desviación por un tumor maligno, y esto lo vamos a ver también cuando vemos la longitud y ancho del cuello, ¿sí? Que el cuello no esté así, como se los estoy dibujando, que no esté desviado, porque podría ser indicador de un neumotórax. Y el neumotórax causaría trastornos en la alimentación. Posteriormente pasaríamos a la observación del abdomen. Tenemos que poner al paciente en este momento en decúbito dorsal, ¿sí? Con el torso descubierto, como está este caballero, y el orden en el que tenemos que hacer esta inspección física es, primero la observación. Vamos a observar la simetría del abdomen, que no haya partes inflamadas, ¿sí? Porque que exista una zona inflamada puede ser indicativo de la inflamación de un órgano, como podría ser el colon, por ejemplo, o la presencia de un tumor, o la presencia de un hematoma, o la presencia de una oclusión, una hernia. Entonces, vamos a observar simplemente ese abdomen. Lo segundo es la auscultación. Tomar estetoscopio y auscultar la presencia de ruidos. ¿Qué pasa con los ruidos? Los ruidos tienen que estar presentes, los ruidos hidroaéreos normales. Vamos a escuchar uno entre cada 5 a 20 segundos. Esa sería la frecuencia normal. Si son menos de esa frecuencia, van a estar disminuidos. Si son más, va a haber una hiperactividad. Después recién vamos a palpar. Así, con suavidad. Vamos a, así, palpar con los dedos, hundiendo con suavidad, ¿no? Porque si no vamos a causar dolor. A la palpación el abdomen tiene que ser blando, depresible y
sin presencia de dolor. Ni cuando comprimimos en esa palpación, ni cuando soltamos. En ninguna de las dos situaciones debería tener dolor el paciente. Y por último, recién haríamos la percusión. El ruido sería igual en toda la zona abdominal. El tipo de ruido va a ser el mismo en cualquier zona de la cual hagamos percusión. No debe ser distinto. Si es distinto, ya vamos a ver qué es. Se está por cortar, así Profe, que te escucho. una